Pues ya estamos dentro del cuarto de las maravillas, imbuidos en nada, en cuanto le saludemos a David de nuevo, para los que acaben de incorporarse al programa, David. Científicos de la Universidad de Harvard, que es que desde Harvard se hacen todo tipo de estudios, proponen que los extraterrestres viven entre nosotros. Decía yo, a lo mejor son familiares y no son familiares. Nosotros, todos los días, aquí en Castilla y León Televisión, hablamos con los datos sobre la mesa. Y aquí traemos un informe, señora, señor, pueden consultarlo en su casa, de la Universidad de Harvard y que lo han publicado Tim Lomas y Brendan Case, que aseguran que hay un 10% de posibilidades de que el subsuelo de la Tierra habiten lo que ellos han denominado los criptoterrestres. ¿Criptoterrestres? Que son extraterrestres, querida Cristina, que llevan conviviendo con nosotros cientos o tal vez miles de años, que daría respuestas a muchas preguntas acerca de las civilizaciones antiguas y muchos símbolos que todavía los arqueólogos no entienden de dónde vienen, las formas extraterrestres, ciertos objetos siderales, el antiguo egipcio y en las civilizaciones amazónicas. Todo eso encontraría un cauce de explicación a través, dice el informe, de objetos que se mueven y que han sido detectados a velocidades increíbles bajo el agua y que desafían la tecnología y la física humanas. 2, sigo citando el informe, los volcanes que son fuente de entrada y salida de esos objetos no identificados, lo que llaman ahora, que lo hemos hablado también, fenómenos anómalos no identificados, y formas en una gran variedad de inteligencia no humana presentes en el entorno de la Tierra que coexisten con nosotros hace miles de años. Os he traído, por ejemplo, algunas imágenes de la invasión de los ultracuerpos que ya en el año 78 postulaban que esto había sido así. O sea, Philip Kaufman ya decía que estaban entre nosotros, o sea, que había una semilla espacial, que había llegado a la Tierra y que habían adoptado formas de convivencia para no alertarnos. Eso por un lado. O sea, es que decir, fíjate, por arriba, por abajo, nosotros estamos en el medio. Es que nunca habían planteado científicamente la tesis del subsuelo. Sí, sí, sí. Algo que, por cierto, ahí está Donald Sutherland, que nos acaba de dejar un recuerdo a este maravilloso canadiense y que ya protagonizó la invasión de los ultracuerpos. Una tesis que en el año 1988, en otra película posterior, John Carpenter, en Están vivos, también exploró. Y lo que entonces nos hacía reír y decíamos, pero bueno, ¿de qué va a haber aquí extraterrestres conviviendo con nosotros, adoptando formas humanas? ¿Pero de qué están hablando? Bueno, la Universidad de Harvard, en un informe científico, dice que esto, que en el cine se nos contaba como algo... Es que a lo mejor tenían contacto los directores con los cripto... Estas imágenes que estamos viendo son el 10% de hipótesis, de posibilidades de que sea verdad. ¿Y eso es mucho o poco? Pues hombre, en un 100%, un 10%, dicen los científicos que es para que se estime y se debata científicamente, que es lo que han pedido Tim Lomas y Brendan Case. Y decíamos que por el cielo, en el subsuelo, que quizás los ovnis en el cielo vienen a visitar a sus congéneres que están bajo tierra. Es decir, que los avistamientos de estos fenómenos anómalos no identificados hacían incursiones pues para comunicarse, para relacionarse, para crear comunidad con el subsuelo en las entradas de esas grutas, de esos volcanes. A ver, cada día damos un paso más. A mí me parece interesante para debatir científicamente. Ellos lo han expuesto en una revista científica y están dispuestos a compartirlo y a debatirlo. No pues ahí está la noticia, no está nada mal, y viniendo de la Universidad de Harvard, no mucho está nada menos. mal. Más noticias, posible hallazgo del laberinto del Minotauro de Creta durante unas excavaciones. Lo encuentran unos arqueólogos. Bueno, pues están haciendo unas excavaciones para un aeropuerto cretense y en una de las cimas que iban a instalar un radar para hacer todo el ordenamiento aeroportuario del aeropuerto. Resulta que, excavando,
han dado con un laberinto enorme que responde por localización y por características al famoso y célebre laberinto del Minotauro que creó Dédalo, según la mitología griega, para encerrar a esa criatura que era mitad humano, mitad toro, que ya sabemos que bueno, este buen señor era hijo de Pasífae y del toro de Creta. Y de aquellos polvos estos lodos. Pero... O sea, que lo sepan ustedes. Pero fíjate, 48 metros de diámetro. Tenemos 1800 metros 48 cuadrados. metros de diámetro, muy bien dicho, 1800 metros cuadrados de superficie. Y los arqueólogos dicen, cada vez están más convencidos, de que esta estructura fue la que inspiró la leyenda del Minotauro, construida entre 2000 y 1700 a.C. Antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo. Que coincide con el origen de la leyenda del Minotauro a principios del periodo minoico medio, y luego también han detectado presencia de cerámica porque está muy bien conservado en esa especie de circulitos que veis ahí, del laberinto, que siguió en activo durante el periodo llamado los Segundos Palacios, de 1700 al 1400 a.C. Bueno, está la comunidad arqueológica tocando las palmas, diciendo atónita, vaya hallazgo. O sea, lo que nos han descrito los grandes filósofos y narradores griegos, resulta que no es un mito, que había un laberinto en la colina Papoura de Heraclión, donde más o menos viene a situarse ese laberinto del Minotauro. Ya sabéis que luego Borges en La Casa de Asterión y Cortázar en Los Reyes también localizan un poco esa leyenda del Minotauro, que he traído aquí El monstruo de Creta, del año 60, de Silvio Amadio, donde... ¿Y el cine? Siempre está claro, de la mano de... Estáis viendo que el problema que tenían con el Minotauro, para que Teseo termine matándolo, porque se metió en ese laberinto que acabamos de ver a matarlo, y es que para apaciguar la ira del Minotauro tenían que sacrificarle 3 doncellas, para que, bueno, las matara, se las comiera, hasta que, ya digo, Teseo, con la ayuda de Ariadna, ¿te acuerdas del hilo de Ariadna? Sí. Que le dijo a Ariadna, mira, con este ovillo te vas a ir yendo y moviendo por el laberinto para luego regresar una vez que lo hayas matado. Esto es como las miguitas de Pulgarcito. Bueno, muchas veces... Para poder volver, oye, claro. Los submarinistas y la noticia que hemos dicho antes de los espeleólogos andan con un hilo de cuerda para luego regresar. Bueno, pues esa leyenda es, por lo visto, muy real. Pero yo te agradezco muchísimo que lo acompañes siempre. Siempre hay películas. Hombre, es que reflejan... Es que el cine, además de... O leyendas o realidad, claro, ¿no? El cine siempre muy de la mano de... Y además ha ido muy por delante. Los cineastas son muy creativos. A nivel de extraterrestres, de galaxias y agujeros negros, están los absolutamente cineastas son de muy la creativos. Vamos a la tercera noticia, David. Cada vez estamos más cerca de la demostración científica, siempre aquí hablamos de ciencia, del alma humana. Esto me cuesta, pero trayéndolo tú, quiero escuchar la noticia. Como yo soy el portavoz de lo que investigo y leo, yo les voy a citar los nombres de estos 2 científicos que aseguran lo que acabamos de decir. Los doctores Stuart Hameroff, de la Universidad de Arizona, y Sir Roger Penrose, que es un físico matemático de la Universidad de Oxford, han elaborado una interesantísima teoría cuántica acerca de la conciencia que podría explicar lo que se ha conocido como la existencia del alma humana. Y dicen que eso de que nosotros fuimos adquiriendo conciencia como seres biológicos superiores a través de la adaptación del entorno, es decir, la teoría evolutiva es no del todo ajustada, porque, atención, la consciencia, cito a los doctores, es una característica intrínseca de la acción del universo. Es decir, y atención Cristina, cuando morimos, los microtúbulos de cada una de nuestras células, hay como esos, estáis viendo unos microtubulitos, sí, pierden su estado cuántico y se vuelve al universo, con lo cual nosotros ya estamos habitados por un estado universal de conciencia que sería el alma humana. Microtúbulos localizados en cada una de nuestras células, animados por una fuerza motriz que ellos denominan una superradiación del universo, ¿vale? Energía universal. Energía pura,
que responden de forma coordinada todas nuestras células dentro de nuestro cuerpo y entre nosotros, ojito, hay una coordinación universal, dicen los científicos, a una serie de estímulos que provienen del universo. Y esto no es que nos lo hayamos sacado ahora, sino que está publicado hace nada en The Journal of Physical Chemistry, coordinado este estudio por científicos de la Universidad de Howard, de Estados Unidos, y Florencia, en Italia. Aquí hay muchísimos científicos trabajando. No, claro, y nos hacemos eco de esas noticias que, bueno, son sorprendentes, pero están basados en genios. En datos. En genios, en datos, en estudios de universidades. En la existencia, Cristina, de microtúbulos. Pero fíjate, esto simplificándolo mucho, y quiero que nos dé tiempo la última, al menos para que la nombres. Sí. Esto simplificándolo mucho es lo que estudiábamos de pequeños, ¿no? Que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Tiene mucho que ver con eso. Bueno, pues vamos con el último estudio que asegura que en 2050, es decir, nos quedan unos 26 añitos, tendremos más relaciones sexuales con los robots que con los humanos. Esto a muchos no nos sorprende. Lean a Roanne Van Burst en Sexo con robots y pastillas para enamorarse, de las ediciones Deusto, que ha hecho un estudio impresionante esta mujer para anunciarnos que nosotros vamos a tener en el año 2050, los que lleguemos, señoras y señores, a mantener más sexo con robots que con nuestros congéneres. Fíjate. Pero lo interesante aquí de la noticia es que el estudio asegura que, a pesar de que esto sea una realidad, no va a ser enteramente satisfactorio. Es decir, y tiene mucho que ver con lo que debatimos en tu programa todos los días. Dice: nos comunicaremos más y mejor con las aplicaciones y la inteligencia artificial, con Siri, con Alexa. Evitaremos el lenguaje complejo o ambiguo, daremos instrucciones claras y, de hecho, hasta los niños están empezando a usar un tono más duro cuando hablan con las aplicaciones y los chats. Es decir, nos vamos a ir desproveyendo de toda la parte emocional, y de literatura, vamos a acabar siendo... de la empatía. Claro, ni poesía ni nada que se le parezca. Desaprenderemos a conectar con otros humanos porque el vehículo principal para comunicarnos no son los textos, sino la inteligencia artificial. Ahí tenemos una nueva película que es Robot de Compañía, donde en 2018 ya se hablaba de que estos robots con forma humana, que valen mucho dinero, nos van a ir sustituyendo a todos en cuestiones sexuales. Sí, a lo mejor en otras también, pero las sexuales seguro. Está claro. 2018 lo emplazan al 2050, pues una vez más, fíjate, el cine se adelanta varias décadas a lo que será una realidad. No sé si tú y yo viviremos en 2050 esta situación, que sí, pero nosotros lo contamos. No, pero vamos a intentar cuidarnos con los consejos que hay aquí en tu programa todos los días, y comiendo saludablemente, por lo menos que lo veamos, para comer unas palomitas mientras sucede, ¿no? Ay, David, querido, si es que contamos películas en este tiempo, en el Cuarto de las Maravillas los lunes. Gracias, compañero. Nos vemos la próxima semana.